Ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de ofimática. Estamos actualmente en la quinta semana de clases y el día de hoy vamos a dar inicio a lo que viene a ser nuestra evaluación de proceso, la primera evaluación de proceso que se va a tomar en el curso, pero esta evaluación de proceso, digamos que está dividida en dos fases. La primera fase se va a llevar a cabo en la semana 5 y la segunda fase se va a llevar a cabo en la semana número 6. Bien, en esta sesión hablamos pues acerca de la importancia de manejar correctamente los documentos en cuanto a lo que es, por ejemplo, no solo la configuración de páginas de un documento, sino también la necesidad de saber y establecer de forma correcta lo que se llaman, por ejemplo, las referencias bibliográficas, que es muy importante cuando se está redactando un trabajo de investigación, ¿no? Es muy importante saber establecer una referencia bibliográfica, saber elaborar una cita, poder, en este caso, colocar los datos correctamente de un autor o de un libro al cual de repente nosotros necesitamos hacer referencia. Cuando hablamos de las normas de citado, existen dos. Una de ellas es la norma APA y la otra es la norma Vancouver. Si bien es cierto, hay muchas instituciones, llámense institutos o universidades, que generalmente trabajan con la norma de citado APA. Actualmente la norma APA es la 7ª edición, pero también existe la norma de citado Vancouver. En este caso, vamos a trabajar con esa norma de citado y para ello estamos desarrollando un ejercicio en el cual se establece cuáles son las normas de citado para lo que son los trabajos académicos. Ustedes que son de la especialidad de fisioterapia, en este caso también, por ejemplo, hay compañeros que de repente son de otras especialidades de ciencias de la salud, llámese farmacia, llámese enfermería, prótesis, etcétera, tienen que hacer un trabajo de investigación al final del semestre. Y por ende, cuando terminen sus 6 semestres de estudio, pues para que se titulen, tienen que hacer un trabajo de investigación. Y ello parte pues por hacer una tesis o una monografía, dependiendo de lo que la institución les pida para su proceso de titulación. Y en ese proceso de documentación ustedes tienen que saber manejar correctamente el programa de Word, no solamente para saber configurar los párrafos, no solamente para manejar lo que son los interlineados, o para poder de repente crear una letra capital, o para poder aplicar sangrías, insertar imágenes, manejar tablas, etcétera, etcétera, sino que también en algún momento van a tener que hacer uso de lo que vienen a ser las normas de citado, y el ejemplo o el ejercicio planteado el día de hoy pues le va a servir a ustedes en ese sentido para que conozcan un poco acerca de la norma Vancouver, que es una norma de citado que también existe, que también se puede utilizar en un trabajo de investigación. Bien, en ese sentido, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio planteado para esta semana de clases. Para lo cual vamos a pasar rápidamente a nuestra actividad sincrónica para poder, en este caso, continuar con el desarrollo de nuestro ejemplo planteado para esta semana. Bien, lo que estamos trabajando actualmente, ¿sí? Es en este caso un documento, ¿ok? En el cual hemos planteado, ¿sí?, estas normas para trabajos académicos desde el punto de vista de la norma Vancouver. ¿Okay? Muy bien, aquí vamos a colocar como año 2024. ¿Sí? Ustedes el video de clases 501, ustedes tienen todos estos pasos que van a desarrollar y que obviamente aquí le van a poner año 2024. Entonces voy a ubicarme en la parte inferior donde estamos hablando acerca de estos lineamientos, ¿sí?, u observaciones para lo que es la norma de citado, y vamos a continuar la redacción de estas normas para nuestro ejercicio del día de hoy. Bien,
Luego de haber colocado lo que se llaman las observaciones sobre la edición, cuando uno está trabajando un documento, a veces hay que colocar pues la edición del libro, ¿no? Entonces acá nos dice observaciones sobre la edición. Voy a ampliar aquí el zoom un poquito, ahí está, para que tú puedas observar de esa manera la documentación, la redacción. Muy bien, entonces aquí vamos a citar como un ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar aquí, en este caso, la palabra ejemplo. Y si bien es cierto, ya por acá nosotros hemos configurado este texto, simplemente le vas a decir copiar formato y vas a aplicar aquí el formato para que el ejemplo se dé con esa tabulación. Este párrafo, ¿qué configuración tiene? Ok, tiene básicamente una sangría de 2.13 centímetros. Es una sangría izquierda la que se ha configurado para este texto, para la palabra ejemplo, y que dicho sea de paso, pues está en estilo negrita. Otro detalle es la fuente. La fuente que se está trabajando es Bookman Old Style, esta de acá. Fuente Bookman, ahí está, Bookman Old Style. Y el tamaño de fuente que se está trabajando es de 12 puntos, ¿ok? Entonces aquí en este ejemplo que habla acerca de las observaciones sobre lo que viene a ser el tema de la edición, yo voy a presionar la tecla Tab. Con Tab tú puedes tabular. Si deseas, puedes tabular el texto o si no, lo configuras de tal manera que quede alineado a la misma altura conforme está aquí, por ejemplo, ¿no? A la misma altura de ejemplo. Entonces acá yo voy a colocar lo siguiente, ¿no? Digo, el autor es Marx Karp, así, dos puntos, y digo, en el caso del ejemplo de la edición sería manuscritos, coma, economía y filosofía, punto y coma. Luego decimos traducción, vamos a colocar aquí el tema de la traducción de Francisco, en este caso, Rubios Lorente, coma, primera edición. Aquí pones número 1, circulito, ed. ¿Qué significa ed? Edición. Punto, coma. Undécima reimpresión. Digamos que es la impresión número 11. Undécima reimpresión. Coma. Luego viene la ciudad del libro, en este caso, ¿no? ¿Qué ciudad fue publicada? En el ejemplo planteado dice que es Madrid. Y luego viene la editorial. La editorial se llama Alianza Editorial. Y luego se suele colocar el año, coma, el año de publicación del libro, 1985. Y termina con un punto, ¿correcto? Entonces, este texto tiene que estar justificado. Entonces, ¿tú qué haces? Seleccionas y te vas a la opción de justificar. Pero también le voy a poner una sangría de 2.13 para que quede, mira, a la altura de la palabra ejemplo. Dicho sea de paso, el texto no alcanza ya aquí, ¿no? en la redacción que estoy haciendo, no alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿O qué hacemos en ese caso? Cuando tú tienes un texto que ya no alcanza, lo ideal sería dar control enter y pasar todo, es decir, el ejemplo, ¿no? Tal cual, pasarlo a la siguiente, en este caso, página, para que no quede, digamos, partido el texto o el párrafo, no quede partido, ¿no? De esa manera. ¿Ok? Bien, otro detalle importante es que cuando uno hace referencia, digamos, a la edición de un libro,
este tiene que tener una sangría francesa. Entonces, ¿qué haces? Seleccionas, te vas aquí donde dice sangría francesa y le vas a poner sangría francesa de 1.5 centímetros. La sangría francesa es una sangría especial. Recuerda que en Word existen dos tipos de sangría, ¿no? La sangría de primera línea y la sangría francesa. En este caso yo le voy a decir sangría francesa a 1.5 centímetros. ¿Qué hace la sangría francesa? Le da esa tabulación, ¿ok? Ahora, según la norma APA, ¿esto que viene a ser? El autor. Esto que dice manuscritos, coma, economía y filosofía, viene a ser el título del libro. El título generalmente lo colocamos en cursivo. O sea, ese es el formato, mira. El autor, dos puntos, y en cursiva viene el título del libro. ¿Ya? Estoy quitando la letra P para que tú más o menos veas el formato que este tiene que tener. Luego viene, si es que el libro viene de una traducción, colocamos, ¿no? ¿Quién hizo la traducción? Lo hizo el autor Francisco Rubio Florente, y luego colocamos la edición del libro. En este caso, pues, es la primera edición, y la reimpresión, si es que tuviera, en este caso este libro ha sido reimpreso, al parecer 11 veces, por eso dice allí 11ª reimpresión. Y luego de colocar la impresión, si tú ves que el libro no tiene reimpresión, lo omites, ya no iría, pero si tuviera, lo colocas. Luego viene la ciudad donde fue publicado el libro y luego viene el nombre de la editorial, o sea, la empresa, ¿no? Que, digamos, se encargó de imprimir el libro y el año finalmente de publicación de ese libro del cual estamos nosotros haciendo referencia. ¿Ok? Muy bien. Voy a volver a activar la opción de mostrar todo, ¿sí? Para poder ver en qué, digamos, línea me encuentro. Siguiente. Observaciones sobre la ciudad. Observaciones sobre la ciudad. Ya. En el caso de las observaciones sobre la ciudad hay dos puntos importantes. Primero dice no poner el país a menos que sea necesario. Ya, esto en la norma Vancouver así se da. ¿Para qué? Para diferenciar la ciudad. ¿Ok? Para diferenciar la ciudad. Ejemplo, coloco ahí ejemplo y digo lo siguiente, ¿no? En este caso yo podría decir Santiago de Chile o Santiago de Cuba. ¿Ok? Es decir, hay libros, ¿no? O hay ediciones donde la ciudad donde fue publicada, ¿no? Por decir, es la ciudad de Santiago, pero Santiago es de Chile, pero también hay Santiago que está en Cuba. Entonces, para hacer una diferenciación, solo en ese caso, dice, debemos de poner el país. Si no, simplemente se omite. En el caso del ejemplo anterior de Madrid, no hemos puesto Madrid de España, o sea, el país no se pone, solamente se pone la ciudad, en este caso es Madrid. Pero en este caso se pone el nombre del país porque forma parte del nombre de la ciudad donde fue publicado el libro, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Como ya nosotros tenemos el formato sobre lo que viene a ser las observaciones sobre la edición, por ejemplo, la letra C ya tiene su numeración, simplemente ¿qué hago? Copio el formato, mira, esta es la brochita, copio el formato y me ubico acá, donde dice observaciones. Y la letrita lo pongo en negrita. Todo lo demás también en negrita. ¿Para qué? Para que quede, mira, en este caso, alineado. Esa es la idea, tiene que quedar alineado. Otro detalle es que el párrafo tiene que estar justificado. Tú también puedes copiar el formato y aplicar el formato sobre el texto que has redactado. Y de esa manera quedaría. En el caso del ejemplo, que también ya tiene su configuración, simplemente lo copio y lo pego. En el caso de Santiago de Chile no le vamos a aplicar sangría, lo dejamos tal cual está. ¿Ok?
Bien, entonces esta primera parte habla acerca de la primera observación. Como es una primera observación, te vas acá, mira, donde dice numeración. Aquí, numeración. En la ficha de inicio dice numeración y le voy a decir número 1. ¿Para qué? Para tener una primera numeración. Ahora, obviamente, esto que está aquí ya no puede quedar fuera, tiene que quedar alineado. Entonces, ¿qué haces? Presionas la tecla Tab. La tecla Tab lo que hace es tabula, ¿sí? Repito, la tecla Tab es para tabular, para dejar que el texto quede, mira, alineado. Esa es la idea. Con la tecla Tab de tabular lo puedes hacer. ¿Listo? Segunda observación, debemos de indicar, dice, en este caso, el nombre de la ciudad, ¿no? En algunos casos hay que indicar el nombre de la ciudad tal como aparece en el libro. Y es más, este texto debería de ser aquí. Entonces, ¿qué hago? Control X, si te equivocas, das un Enter, mira, la numeración se corre automáticamente y le digo simplemente pegar. Y de esa manera ya tengo mis dos observaciones con el ejemplo planteado. Muy bien, siguiente. Digo, observaciones sobre la editorial. Dos puntos. Enter. Digo, ok, primero, no poner la palabra, entre comillas, editorial. No debemos de poner la palabra editorial en una referencia bibliográfica, a menos que sea parte del nombre, a menos que sea parte del nombre de la misma editorial. ¿Listo? Ejemplo, ponemos acá nuestro ejemplo, digo lo siguiente. Ejemplo, alianza editorial. Aquí sí coloco la palabra editorial porque forma parte del nombre de la misma editorial. Pero si, por decir, la editorial es Navarrete, no vas a poner editorial Navarrete, simplemente Navarrete. ¿Ok? Entonces, tienes que verificar siempre en el libro los datos para que cuando tú establezcas tu referencia lo hagas de forma correcta. Muy bien, hago el mismo procedimiento, copio el formato, aplico el formato. Esto tiene que empezar con una numeración, así que aquí le voy a poner la numeración 1. No lo copio del anterior porque si lo copio se correría 1, 2, 3 y no es la idea. Ahora acá tengo un problema, que aquí la posición está un poquito más a la izquierda y aquí está a la derecha. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo igualo? ¿Cómo hago que quede exactamente preciso, profesor? Fácil. Te ubicas en la numeración anterior, te vas a la opción de párrafo y aquí está, mira la configuración. 1.9 centímetros de sangría a la izquierda y 0.63 de sangría francesa. Entonces aquí hago lo mismo. Digo 1.9 centímetros de sangría a la izquierda y 0.63 de sangría francesa. Acepto y listo. Mira cómo ha quedado ahora sí alineado. Luego copio el formato de ejemplo, lo aplico, copio el formato de Santiago, ¿no? El texto anterior y lo aplico. Y listo. De esa manera le he dado el formato. Segunda observación. En el caso de coedición, o sea, que exista una segunda edición, bastará, dice, con la primera editorial. ¿A qué se refiere eso de la coedición? A veces hay un libro, puede haber un libro que ha sido publicado por una editorial, pero esta editorial, digamos, a su vez, no solamente ha hecho la edición del libro, sino que hay otra editorial que ha hecho la publicación del libro. Entonces ahí tenemos a dos editoriales. Una la editó y la otra la publicó. Entonces, en este caso dice cuando existan así dos
editoriales o existe una coedición, bastará solamente con hacer mención a la primera. Muy bien, copiamos el formato y aplicamos a la numeración correspondiente. Y como tercer punto, como tercera observación, no poner el tipo de empresa de la editorial. No poner el tipo de empresa editorial. Tal como, por ejemplo, la palabra SA, que significa sociedad anónima, o SRL, que significa sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Esas siglas, si es que tuviera, digamos, de editorial esas siglas, no debemos de colocar. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la norma. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Copio el formato y simplemente lo aplico. Este interlineado, si te das cuenta, mira de acá, es un interlineado múltiple, pero no tiene espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, como no hay nada escrito, debe también tener lo mismo, pero que no agregue espacio, para que de alguna manera no se separe. Ya, ahí está. A ver, también lo puedo hacer copiando el formato y aplicando el formato. Y de esa manera también lo puedo reducir. Bien, siguiente. Observaciones con el año. O en este caso, observaciones sobre el año. Muy bien. Dice, colocar el año de la última edición. Colocar el año de la última edición. O la última reimpresión, según sea el caso. ¿Ok? Hacemos el mismo procedimiento, copiamos el formato, aplicamos el formato y de la misma manera vamos a dar acá una numeración 1 y decimos que va a tener como sangría izquierda 1.9 centímetros. ¿Para qué? Para que se mantenga alineado. ¿Listo? Siguiente, observaciones sobre los tomos. Observaciones sobre los tomos. Hay libros que se trabajan por tomos. ¿Ya? Entonces acá me dice lo siguiente. En caso de que el libro lo exprese, debemos de poner entre comillas vol. ¿Qué significa vol? Volumen. ¿Ya? En caso de que el libro lo exprese, digamos la palabra volumen, lo debemos de poner en abreviatura. Ok, ponemos vol. En vez de T, algunos ponen así T como si fuera T de tomo. Y no, no es la T, sino vol de volumen. ¿Ok? Muy bien, ejemplo. Ponemos aquí el ejemplo. Digo, Tomás de Aquino, 2 puntos. Tu libro, opúsculos y cuestiones selectas. Luego viene el punto y coma, según el formato Vancouver. Luego viene la ciudad de publicación, en este caso Madrid. Y luego viene, en este caso, las siglas de la editorial. La editorial se llama BAC, obviamente son iniciales, coma, el año 2008, y si es que el libro tuviera volumen, pones así, ¿no? Vol de volumen, en este caso si está en número romano, pones la B, volumen 5, pum. Y de esa manera
estás tomando notas sobre las observaciones en cuanto a los tomos. El mismo procedimiento, mira, copias el formato, clic en medio de la palabra, copias el formato, lo aplicas y aquí también le vamos a dar una numeración. Le vas a la opción de numeración y eliges número 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira, hay un problema, se está en número 2, pero no debe ser 2, debe ser 1. Entonces lo voy a borrar y nuevamente voy a colocar numeración 1. Si tú te das cuenta que no te obedece, aquí hay una opción que dice opciones de, en este caso de numeración. Le dices reiniciar numeración. Y le digo, no, tú tienes que empezar en 1, no en 2. Ya, pero haces clic acá, en este botoncito. Dice opciones de autocorrección. Le dices, en este caso, que inicie, ¿no?, con una nueva. Ahorita ya no va a iniciar con una nueva porque ya le puse pues esa opción. Entonces, ¿ahora qué me quedaría? Me quedaría configurar la sangría, que es 1.9 centímetros, para que quede efectivamente alineado. En el caso del, aquí por ejemplo, tenemos la palabra ejemplo, y aquí, si bien es cierto, está junto, mira, ¿no? Entonces, acá debe haber una separación entre ejemplo, lo cual debe ser múltiple, 1.08, y le vamos a dar un espaciado anterior de 6 puntos. Vamos ahora sí, para que no se quede muy juntito, 12 puntos, ¿ya? 12 puntos para que haya una ligera separación acá arriba. Muy bien. Aquí donde dice alianza editorial, también igual, le decimos no agregar, para que de alguna manera pues no se separe, ¿no? Vamos a ponerle acá sin los 8 puntos. Ahora sí, para que no esté muy separado. Muy bien, copio el formato, aplico, ahí está. Y luego viene ¿no?, la cita, pues en este caso el autor. Esto recuerda que lo ponemos con sangría francesa, 1.5 centímetros. ¿Para qué? Para que haya una especie de tabulación. ¿Ok? Bien, siguiente, artículos. Artículos. Nosotros teníamos una numeración, líneas arriba, que hablaba acerca de los libros. Ya esa numeración está acá. Por ejemplo, aquí está acerca de los libros. Este señor tiene que tener una numeración en romanos. No le hemos puesto, vamos a poner acá, numeración en romanos. Elegimos, ahí está. Pero tiene que estar alineado a la izquierda, pero sin sangría. O sea, le digo acá, sangría 0, 0 centímetros. Ya, en la sangría izquierda 0 centímetros. Esto también es lo mismo que yo agarre y lo trate de, digamos, de jalar con la regla, ¿no? Si te das cuenta, tiene que tener una alineación. También podría hacer esto. Cuando tú mueves con la regla, acá también se mueve. 0.3. Digo 0.3 y entro un poquito. Digo 0.4. Ya, 0.4, por ejemplo. Está alineado. Pero aquí en la francesa le voy a dar 0.63, que es básicamente la separación que yo le estaría dando para que obviamente esto se alinee. Pero al trabajar con 0.63, 0.6 le voy a poner, 0.6, el texto también tiene que estar a la misma altura. Entonces, ¿cómo haces esto? Con la tecla tabulación. Dices tecla tab, mira, para que se alinee. Y haces lo mismo con el resto. Tecla tab,
para que se alinee, tab de tabulación. Esto que dice aquí, observaciones sobre el nombre, ya lo tengo que mover porque ya le estoy dando una alineación distinta. Entonces acá yo le voy a poner sangría a la izquierda 0.8 centímetros, a ver cómo nos queda, un poquito más, 1 centímetro, verifico con la regla, perfecto, queda, pero aquí le voy a dar 0.7 en lo que es la alineación. Entonces se está trabajando sobre 1 centímetro con 0.7 en lo que son las letritas. ¿Ya? Entonces, una forma rápida para hacer esto, una vez que ya todo es configurado, repito, ¿no? Letra A, 1 centímetro, 0.7. Una vez que tú has configurado esto, para no estar repitiendo, mira, con la brochita simplemente le dices copiar formato, pegar formato, copiar formato, pegar formato, copiar formato, pegar formato, copiar formato, pegar formato, copiar formato, pegar formato y copiar formato, pegar formato. Entonces, ¿qué está haciendo? Estoy aplicando el formato que yo he configurado líneas arriba, ¿correcto? Y ahora, en este caso, la numeración pues tendría que correrse. Vamos a darle 1.8, poquito más adentro, unos 2 centímetros. Creo que en 2 centímetros está bien. Y es más, estas observaciones aquí están en negrita, ¿no? ¿Sí? Vamos a quitarle la negrita, no quiero que tenga negrita. Entonces, repito, está con 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ¿no? Esto se está trabajando con el interlineado 1,5 líneas. Pues tú puedes hacer lo mismo, puedes copiar el formato y aplicar. Ahora, esto que está aquí, con la tecla Tab nada más, tabulando, se alinea automáticamente. Correcto, se alinea automáticamente. Ahora, nuestro documento, si bien es cierto, tiene un diseño o una disposición, o sea, un diseño en cuanto a los marcos. Yo verifico que este señor tiene 3.5 centímetros a la izquierda, lo cual lo voy a cambiar a 3 centímetros. ¿Sí? 3 centímetros. Y le digo solamente en esta sección. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Ya como que se abrió un poquito más, ¿no? El tema del espacio. Muy bien, verifico está alineado. Estoy haciendo una especie de revisión. Esto que está acá igual, mira, con la tecla Tab, tabular, se alinea. Y en el caso del número 3, simplemente copio el formato y lo aplico. Entonces ya no tengo que estar, digamos, haciéndolo uno por uno. Simplemente con el copiar el formato, lo voy cambiando, lo voy configurando. ¿Correcto? Acá también igual puedo copiar el formato y aplicar. Aquí hacemos lo mismo, seleccionamos tecla Tab de tabular y se alinea. ¿Ya? Listo. Ahora, aquí hay que verificar siempre, ¿no? El interlineado, cómo es que se está manejando. 1,5 líneas, ¿ya? Importante eso. Ya está. Ahora, la letra B, esto ya fue alineado. Ahora, estas numeraciones, ¿cuánto tiene en sangría? 2 centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que todo esto, para no estar cambiándolo, mira, lo selecciono, le digo, quiero aplicar una sangría de 2 centímetros a la izquierda. Automáticamente se alinea. ¿Ok? Vamos a dejarlo esto con negrita, ¿ya? Sí, creo que resalta la negrita. Así que lo voy a dejar con negrita. Ya, queda, tal cual. Este texto habla sobre la observación sobre la edición y es un solo. Tendría que tener una numeración, obviamente. Entonces le vamos a poner acá numeración número 1, pero verificando que sea 2 centímetros la sangría a la izquierda. De la misma manera lo ponemos en negrito. Aquí yo había hecho un salto de página, ¿no? Porque si yo le doy enter, pues no va a entrar el texto. Así que control enter es para dar un salto.
y simplemente lo que voy a hacer es copiar el formato para que este también quede alineado a la misma altura. Copio el formato y listo, lo aplico y ahí está. Verifico aquí cómo está el interlineado. Debe ser 1,5 líneas, porque eso es lo que estamos ahora definiendo, y lo configuro de esa manera. La numeración, recuerda, lo ponemos en negrita y decimos 2 centímetros de sangría a la izquierda. Y ahí tenemos nuestro texto, está obviamente alineado. Control Z si se te mueve, Control Z. Muy bien, acá también igual, interlineado, 1,5 líneas, 0 puntos, despaciado. Acá también la numeración debe estar en negrita y verificamos que esté a 2 centímetros a la izquierda. Puedes también igual copiar el formato y aplicarlo para todo lo demás. En el ejemplo, tabulación para alinear. Y aquí también igual, ¿no? Vamos en negrita y tiene que estar a 2 centímetros. Siguiente caso, igual, negrita, sangría a la izquierda de 2 centímetros. Y esto que está acá con la tecla Tab de tabular actualiza. Ahora, artículos, si bien es cierto, tiene que tener numeración 2 en romano. Entonces, como ya verifiqué la estructura y el primer elemento, mira, tiene acá el romano, simplemente que haces, copias el formato, copiar formato, y vas y haces clic en la palabra artículos. Y automáticamente se le va a poner la numeración en romano, ¿sí? Y debe quedar así, tal cual. Acá también igual, negrita, color negrito y en estilo negro. Y hasta su numeración, ¿no? 2 te habla de los artículos. Decimos lo siguiente. En este caso, para artículos dentro de revistas, coma, después de la palabra entre apóstrofe en, coma, poner, debemos de poner nombre de la revista en cursiva, en cursiva. Y en altas, o sea, en mayúsculas, y bajas, o sea, minúsculas, lo que es institución, volumen, número, año y las páginas, ¿no? O sea, todo ese formato es el que hay que poner. Ponemos acá el nombre de la institución, el volumen del libro, el número del volumen, el año de la publicación del libro y finalmente las páginas. Ejemplo, tengo el autor Wozniak Robert y luego entre comillas coloco el título del libro, ¿no? Por ejemplo, Desafíos de la vida eclesiástica, eclesiales, lapsus eclesial, en el umbral del nuevo siglo. Ya, cierras en este caso la comilla, digo en, y como es una revista,
En este caso no es un libro, no es una revista, coloco el nombre de la revista. Digo revista teológica limense, punto y coma, y coloco la universidad. En este caso es la Facultad de Teología Pontificia, Pontificia y Civil de Lima. Listo. Coma, volumen XL está en romanos, número, en este caso 1, año 2006, coma, página en minúscula PP, digo de la página 59 a la página 78. Ya. Esta palabrita limense lo podemos omitir, decimos acá omitir todo. Muy bien, entonces ahí tengo un primer, una primera observación. Esto de los artículos, por ejemplo, le voy a dar lo que vendría a ser una lista, pero una lista no de estas de acá, sino puede ser también una lista multinivel o una lista tal cual, pero que sea con letras en mayúscula. En este caso sería este modelo. También podemos definir un nuevo formato de número. Cuando tú eliges aquí, por ejemplo, las letritas, podríamos darle el paréntesis, ¿no? Que aparezca así paréntesis, pero sin el punto. Entonces le digo aceptar. Ya, entonces una vez que yo he configurado, ahora vengo y lo busco. Acá está. Digo, esta es. Entonces, ¿qué he hecho? He definido mi propia lista. Ahora, esto lo vamos a mover a la izquierda, más o menos a 2 centímetros, 1.8. Vamos a reducir un poquito, 1.6. Cuando nosotros escribimos arriba el primer número romanos de libros, este texto tiene una alineación y es más o menos 1 centímetro, ¿no? La distancia para lo que es la alineación. Entonces de aquí estamos trabajando ya una numeración en romanos, pero yo podría hacer que este aparezca justamente en el lado izquierdo, al ras, ¿no? Sería 1 centímetro entonces. Ahí está. Es que quiero que quede al ras, 1 centímetro. Y lo mismo haría con todo esto. Lo seleccionaría y le diría sangría a la izquierda solamente de 1 centímetro. Pero hay un detalle. Como esto tiene una, digamos, una especie de tabulación, voy a dar un tab y voy a tabular hasta tenerlo ahí alineado. Y ahora lo pongo en negrita. Y con respecto al título, como es una revista, lo pones en cursiva. Según la norma, aparece que la palabra de revista y el nombre va en cursiva. Y el resto lo vamos a aplicar sangría francesa de 1.5 centímetros. Que quede de esa manera, ¿no? Se va a hacer, digamos, el formato. Siguiente. Para artículos, ¿sí? Para artículos en direcciones electrónicas, o sea, está hablando de URLs, ¿ya? Los famosos links URLs, debemos, dice, de indicar después del título y con la palabra en, la palabra en, con solamente apóstrofes,
la página web. O sea, en la página web. Y debe ser completa esta página web, ¿no? La URL. Y también debemos de colocar la fecha y la hora de consulta. O sea, en el momento que accedimos a ese link. Ejemplo, ponemos el autor de, de esa dirección web, Fortuny, Ismael, dos puntos, y entre comillas, el título, los orígenes de la novela en el Perú. Los orígenes de la novela en el Perú. Dos puntos en y colocas http dos puntos // www punto y colocamos el nombre de la URL. Digo, revista del instituto, en este caso, punto Perú cultural punto org de organización punto p slash index 1 punto ht, que se supone es la URL. Claro, obviamente yo lo estoy digitando. Si tú tienes el link, simplemente que haces copiar y pegar, ¿no? Te pones la dirección web tal cual. Según el formato me dice que debo de indicar la fecha y hora de la consulta, digamos 24 de septiembre del 2023, por decir. ¿Se dio a qué hora? A las 22 horas. 22 horas. Punto. Entonces, como ya nosotros tenemos el formato, ¿qué hacemos? Simplemente copiamos y hacemos clic, pero donde corresponde. En este caso corresponde no en el ejemplo, sino acá en el subtítulo. Esto también podemos ponerlo en negrita, como para hacer énfasis. Y finalmente, ¿no? La palabra ejemplo igual, negrita. Y aquí también de la misma manera, aplicamos el formato, copiar formato, pegar formato. Enter. Siguiente. Ahora, ¿cómo citar artículos en CD? ¿No? De repente están en un CD-ROM. Debemos indicar después del título con las siglas CD. ¿Listo? Ejemplo. Vamos a colocar aquí el ejemplo. Digo, el autor Tosman Dick. Tosman Dick. Dos puntos. Y luego viene entre comillas el título. El respeto no es suficiente. Así se llama, digamos, el tema de consulta que está en el CD. Luego coloco dos puntos en tolerancia. Eso es parte del título, ¿sí? Punto. Y eso se dio en el 15 en romanos, según el ejemplo, 15 Congreso Interamericano de Filosofía. Punto y coma. Y ahí viene la palabra CD, que significa que obviamente estoy haciendo referencia de un CD. Luego viene la ciudad donde se llevó a cabo la conferencia y por qué institución. En este caso, por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2004.
Listo. Hacemos el mismo procedimiento, copiamos el formato, aplicamos el formato, copiamos el formato y de la misma manera aplicamos el formato. Siempre debemos de verificar que esté como 1,5 líneas, importante, nuestro texto que nosotros estamos redactando. Acá también igual a 1,5 líneas. Sin espaciado, claro está. ¿Correcto? Ya, entonces, siempre verifiquemos eso, ¿no? Por ejemplo, acá también igual. Esto debería de estar en 1,5 líneas. ¿Ya? Ahí está separado. Acá también igual. Verificamos 1,5 líneas. Y acá también igual. Verificamos 1,5 líneas. Y ahí está, ¿no? Le da cierta separación a nuestro texto y no se ve tan aglomerado. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá también igual lo mismo, seleccionamos, le decimos 1,5 líneas sin espaciar. Lo mismo acá, seleccionas, vas a párrafo, 1,5 líneas, 0 puntos y aplicamos. Lo mismo acá, seleccionas todo el párrafo, te vas a la opción de párrafo, 1,5 líneas sin espaciar. Y el interlineado 1,5 líneas lo que hace es separar un poco, ¿no? El tema del texto. Acá, por ejemplo, puedo copiar el formato anterior y aplicar porque tiene sangría, ¿no? Era una sangría, según el ejemplo. Siempre se aplica sangría francesa. Muy bien. Siguiente punto, vamos a hablar sobre las referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Esta parte de referencias bibliográficas va a tener, así como tuvo artículos 2 en romanos, mira, copias el formato y aplicas sobre referencias bibliográficas para que también aparezca con el número 3 en romanos. Y aquí colocamos lo siguiente. Digo, la primera referencia bibliográfica debe seguir el esquema general de la bibliografía, sin considerar el traductor, ni la edición, añadiendo el tomo y la página al final, en cuanto corresponda para una cita textual. Y esto generalmente debe quedar así. Apellidos, el nombre, 2 puntos, el título, punto y coma, la ciudad, la editorial, el año, y si es que hace mención al tomo, si es que tuviera el libro tomo, y P de página, para indicar la página a la cual estamos haciendo referencia. ¿Ok? Muy bien, entonces todo esto selecciono, recuerda que puedes aplicar acá el interlineado 1,5 líneas, y obviamente esto tiene que estar alineado a la izquierda. Lo vamos a alinear
Le voy a dar 1 centímetro a la izquierda. Verificamos. Perfecto, ahí está. Y esto que está acá también lo ponemos con sangría izquierda 1 centímetro. Y así es como se debería de referenciar. Entonces aquí voy a colocar así, ejemplo, y vamos a hacer nuestro ejemplo. Digo entonces, Adomeit es el autor, coma, su nombre, Cloud, 2 puntos. Ahora, aquí el título, una observación. Aquí el título tiene que estar en cursiva, ¿ya? Título en cursiva. O sea, acá digo, filosofía del derecho. La filosofía del derecho y del estado de Sócrates. A Séneca, así se llama el título. Punto y coma, según esto me dice, la ciudad fue publicado en Madrid, coma, la editorial se llama Trota, coma, me dice año, el año 1999, coma, tomo, no tiene tomo, entonces si no tiene tomo el libro, paso al siguiente valor, la página. En este caso digo página 38. Voy a asumir que de la página 38 se tomó la información. Muy bien, esto lo colocamos en negrita, ¿sí? Recuerda que acá tiene un interlineado, 0, perdón, 1,5 líneas, 0 puntos. Le pones en lo que es el espaciado y la sangría debe ser de 1 centímetro. Aquí hacemos lo mismo, ponemos 1,5 líneas, ponemos sangría izquierda 1 centímetro, pero con una sangría francesa de 1,5 centímetros. Aceptamos y ya tenemos igual, ¿no? Como nos indica, pero recuerda que el título debe de ir en cursivo para que tenga el mismo formato que nos están pidiendo, que nos están solicitando. ¿Correcto? Muy bien, observaciones. Algunas observaciones que deberíamos de tener en cuenta, de considerar son las siguientes. Poner subtítulo solo la primera vez que se hace la referencia y con un punto después del título. Punto. Nueva línea. Para artículos dentro de libros compilados, coma, poner autor y título entre comillas, coma. Coma, seguido de la palabra en. Y a continuación, la referencia completa del libro ya indicado. Punto. Nueva línea. Ejemplo. 2 puntos. Nueva línea. Cuando ustedes utilicen la opción de dictado, siempre revisen que lo que está escribiendo Word sea exactamente las mismas frases a las que ustedes están indicando, porque a veces suele cambiar las palabras y las cambia o las interpreta por otras que no corresponden.
Entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto. Acá vamos a colocar como ejemplo Masintire, Masintire, o sea, no, Masintire, Sintire, coma, Alasdair, Alasdair. Dos puntos, digo, la relación de la filosofía con su pasado. En Rorty, Richard, que es el autor, y entre paréntesis et.al. ¿Qué significa et.al? Que son varios autores. Y pongo eds entre paréntesis, de esta manera, dos puntos, y el título, en este caso, la filosofía en la historia. Ciudad de Barcelona, coma, la editorial Spaidos, año 1984. Ya, entonces vamos a proceder a darle el formato dentro de las referencias. Teníamos por aquí observaciones, copio el formato y aplico el formato para lo que son las observaciones, y a esto le vamos a poner una numeración. Lo enumeramos, ponemos en negrita, ¿sí? Podemos verificar más o menos cuánto le está dando, 1.63. Podríamos darle 1.6 o reducirlo si queremos a 1.5. Ya esto es tema de cómo lo alineamos, ¿no? Y podemos aplicar esta misma configuración hacia lo demás. Seleccionamos tecla Tab, tabulación, y colocamos en negrita. Y en este caso el título, que es la filosofía en la historia, debe de ir en cursivo. Con la combinación de tecla Control K lo puedes colocar en cursivo. ¿Ok? Muy bien, o sea que el autor, si bien es cierto, ¿no? Escribe un tema que habla acerca de la relación de la filosofía con su pasado, ponemos en cursiva también, pero dice que ¿no? Este libro parece que hubiera sido, digamos, estudiado dentro de un artículo, ¿no? Que lo ha tomado, por decir, ¿no? De otro autor. Entonces, te hace toda esa referencia, ¿no? Manteniendo el formato, claro está. Bien, siguiente. En el caso de la Biblia, coma, citar la edición a utilizar la primera vez, punto. Para las demás referencias, seguir la nomenclatura técnica siguiente. Dos puntos, nueva línea. Ya, entonces aquí tenemos otra observación que nos habla específicamente, ¿no? De cómo debemos de citar cuando es una Biblia, me dice, ¿no? Ya, acá le vamos a dar un enter para separar, para que el ejemplo vaya acompañado. Esto es lo mejor. Ya, listo. Entonces aquí vamos a poner una pequeña tabla, una pequeña tablita. A ver, voy a hacer una tablita puede ser de 4, ¿sí? De 4 por
por 5. 4 por 5 filas, ya está, ¿no? Por ejemplo, digo Génesis y su abreviatura debería ser GN. Digo de repente Éxodo y su abreviatura es X. Digo Levítico y su nomenclatura es LB. Digo Números y NM su abreviatura. O digo Deuteronomio y su nomenclatura es DT. Como que también puedo llamar a, de repente, Joel y es JL su nomenclatura. Puede ser Amos AM, ¿no? Puede ser de repente Abdías y AB es su nomenclatura. Abdías es con B, así. Ya está. Y acá era JL, ¿no? JL. Por ejemplo, Jonás y su nomenclatura es Jon. O Miqueas y es MI. Ahora, en una tabla, atención, cuando tú tienes una tabla, el interlineado ya no va a ser 1,5 líneas, ponlo como sencillo. Si estás en una tabla, déjalo como sencillo, porque si lo vas a dejar con el interlineado 1,5 líneas, pues es demasiado. Otro detalle, alineado en medio, siempre en medio, y le das alto. ¿Para qué? Para que la alineación sea proporcional cuando uno está redactando de esa manera. Puedes bajar la fuente de repente a 10 puntitos para que se observe y listo. Si necesitas más celdas en una tabla, recuerda que con clic derecho en insertar fila debajo, tienes una fila más. Por ejemplo, digo Josué. Siguiente, ¿no? Digo Josué. Jos. Por ejemplo, Habacuc. Habacuc. HA. Quiero insertar 3 filas más, digo insertar fila debajo. Siguiente, jueces, y sería su abreviatura JC. O digo Ruth, su abreviatura sería RT. O digo Samuel, y sería en este caso 1S, primera de Samuel o segunda de Samuel, ¿no? Dependiendo. Ya. Aquí podemos colocar Sofonías. Sofonías, por ejemplo, es SO. Okay. Siguiente, Ageo, que sería en este caso AG. O llamar a Zacarías, y si es Zacarías, digo Z. Y así puedo tener varias abreviaturas, ¿no? Dependiendo de el formato, digamos, que estuviéramos nosotros trabajando. Si es una cita de la Biblia, ¿no? En el supuesto caso, pues se tendría que trabajar de esta manera. Siguiente, Reyes, puedo decir Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Puedo también colocar, por ejemplo, Malaquías ML, ¿no? Como abreviatura. Siguiente, Crónicas. Si es Crónicas, Primera de Cro, 2 Cro. Así se referencia. Siguiente, Esdras, que sería ESD. Siguiente, Nehemías.
Nehemías sería N. En el caso de Malaquías, siguiente puede ser Mateo. Y si es Mateo, es MT, su prefijo. Marcos, siguiente, que sería MC. Lucas, que sería en este caso LC. Pero son diferentes formas, ¿no?, de establecer el tema de las siglas, ¿no?, de cómo trabajar. Muy bien. Entonces, una vez que hemos terminado, solamente es un ejemplo de algunos, no voy a citar todos, sería demasiado, solamente algunos. Estas palabritas que aparecen en color rojo, dice simplemente omitir. Y con omitir, tú estarías, digamos, dejando pasar por alto la supuesta corrección o el supuesto error que está detectando Microsoft Word, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre también esos detalles. Muy bien, ya. Entonces aquí ponemos lo siguiente. Referencias, cuando hablamos de referencias continuadas, ¿no? Si hablamos de referencias continuadas, podemos decir lo siguiente. A partir de la segunda vez que se hace referencia al mismo texto, solo usar autor y título. Punto. Nueva línea. Indicar la edición solo cuando se usa otra diferente de la inicial. Punto. Nueva línea. Nueva línea. Cuando se trate de títulos relativamente extensos, coma, abreviar indicando en la primera referencia cómo será la abreviatura. Punto. Por último, le digo no usar la palabra if. Ya, aquí es a partir, hay que tener cuidado porque a veces el dictado no lo interpreta correctamente. Muy bien, copiamos el formato del número romanos y aquí aplicamos justamente el mismo formato. Seleccionamos, usamos la numeración, pero quiero que sea con letras. Ahí está. Y eso significa que también tú puedes reducir el tema de la distancia. ¿Ya? Eso también va a depender de nosotros, qué distancia queremos trabajar. Y ya está. Guardamos los cambios. Y de esa manera, pues, hemos tomado nota de lo que vendrían a ser las referencias y sugerencias que nos pide, pues, la norma Vancouver, ¿no? Bien. A continuación vamos a colocar algunos ejemplos, ¿ya?, de referencias bibliográficas. ¿Ya? Pues acá, acá nomás debajo, voy a colocar así, referencias, tenemos referencias continuas, tenemos acá ya el tema que habla de referencias bibliográficas, pero aquí yo voy a colocar un sub-item que hace referencia a las referencias bibliográficas, pero cómo hacer una
referencia bibliográfica básica o metodológica. Yo digo referencias básicas o metodológicas. También puedo tener referencias bibliográficas especializadas. Una referencia o referencias bibliográficas especializadas. Y también puedo tener referencias bibliográficas electrónicas. Listo. Muy bien, ¿qué hacemos? Copiamos nada más el formato. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Y ya está. Aquí obviamente voy a colocar algunos ejemplos, ¿no? Por decir, digo, Alba Arce, Rosel, César. Entre paréntesis 2010. Ya, esto que estoy colocando aquí, lo vamos a poner acá bien claro para que no haya confusión. Esto es un ejemplo, ya, ejemplo, según la norma APA. Ya, dado que hay normas. Tienes la Vancouver y tienes la APA. Pero este de acá es según la norma APA. Tabulas, y ahí queda. Ya, pones punto. Por ejemplo, acá digo, esto hace referencia, esto habla acerca de las tecnologías de información y comunicación, como un instrumento eficaz en la capacitación a maestristas de educación con mención en docencia en el nivel superior. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coma, sede central, Lima, 2018-2023, y entre paréntesis digo tesis de maestría. O sea, lo que se está haciendo ahí es citando un libro, digamos, ¿no? Una tesis. Ya, aquí la palabra es maestrista, ¿no? Corregimos, justificamos, importante la tabulación, el interlineado, ya saben que es 1,5 líneas, sangría francesa a 1,5 centímetros. Aceptan y así es como debe de ser. Siguiente autor, Choque, Larrauri,
nombre Raúl, año 2009, punto, estudio, esto hace referencia al estudio en aulas de innovación pedagógicas y de desarrollo de capacidades TIC. El caso de una red educativa de San Juan de Lurigancho. Esto es una tesis doctoral. Punto. ¿De qué universidad? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Listo? Entonces, también de esa misma forma, ¿no? Acá colocamos las sedes, sede central, ciudad de Lima, y bueno, de esa manera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otra forma de hacer una referencia, pero esto ya es una tesis doctoral, ¿no? Como ahí lo indica. Y si nos damos cuenta, para mantener, digamos, el formato, esto que está aquí, en este caso, debería de ir al final. Control X y colocarlo nosotros acá al final, que indica pues que es una tesis doctoral. La otra es una tesis de maestría, la otra es una tesis doctoral. ¿Correcto? Ahí está. Ahí tengo el ejemplo de dos referencias, pero según la norma, que es la norma de citado, ¿no? Otro ejemplo es diferente a la de Vancouver, pero ahí también estamos haciendo referencia como ejemplo. Bien, acá sería coma, la universidad, la sede y la ciudad, ¿no? Ok, vamos a hacer ahora un ejemplo igualito, según la norma APA, pero le vamos a decir copiar solo texto. Tabulas, voy a activar el mostrar ocultar para poder visualizarlo. Y ahora sí, mira, copio el formato y aplico. Ya, por ejemplo, ¿no? En lo que es la bibliografía especializada, digo González Tuni, Luis Carlos, 2012, punto, el título, estrategias para optimizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, entre paréntesis, TICS.
en la práctica, docente, que mejoren el proceso, que mejoren el proceso de aprendizaje. Entre paréntesis ponemos allí tesis de maestría y esto es del tecnológico de Monterrey. Nuevo León. En este caso, coma, Nuevo León, que es la ciudad, ¿no? Esto es en México, punto recuperado de, y ahí colocamos la dirección. En este caso, https, dos puntos, backslash, punto slide, pero, ¿no? Si se escribe shared.net slash defoxiu, si se llama la carpeta, probablemente donde está publicado, y luego viene el nombre del archivo, ¿no? Dice tesis, guión, maestría, guión, tecnológica, guión, educativa. Punto. Bien, aquí por ejemplo, él lo ha separado, es en realidad uno solo. Clic derecho, si se pone de esta manera, es un clic derecho, quitar hipervínculo, ¿ya? Corregimos, tecnologías, mayúscula, y esto tiene que tener el mismo formato. ¿Qué haces? Simplemente copias el formato y lo pegas de esa manera. Ya, entonces, ya, este que he puesto acá, esta URL, es una página web. Vamos a hacer un copy de esto, control C. Esto viene acá. Ya, vamos a decir solo texto, porque hay un detalle que esto corresponde a lo que es la cita electrónica, ¿ok? Que hay. Ya. Esto que hemos puesto acá arriba viene a ser control X, la cita especializada. Le digo copiar solo texto. Ya, no hay problema. ¿Por qué? Porque como tengo el formato, simplemente lo copio y lo aplico. Y listo. No pasó nada. Ahí está. Ya, entonces de esa manera. La alineación es importante verificar que esté exactamente idéntico. Ya, entonces aquí en metodológicas va otra cita, ya, otros documentos, otros ejemplos. Ya, lo que hemos puesto acá lo he pasado a especializar, porque en realidad tiene que estar ahí especializado. Ya, entonces acá decimos como ejemplo, digo Arista Montoya, coma, Gildomero, 2009, ¿sí? Punto, investigación educativa. Punto, estudios complementarios. Todo ese es el título del libro.
Estudios complementarios de educación, punto, la universidad es Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En Lima, Perú. ¿Ya? Entonces, acá si marca error, le decimos omitir. ¿Ya? Le decimos omitir. ¿Listo? Siguiente, por ejemplo, tengo al autor Carrasco. Carrasco S. Punto, año 2009. Punto, metodología de la investigación científica. Punto, San Marcos, Lima, Perú. Ya, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Si deseas, lo puedes separar así, por enters para que se vea mejor. Ya, esto que dice ejemplo también, vamos con enter para que se pueda apreciar y no se vea todo junto. Acá también igual. Ya, entonces aquí otro ejemplo más, Hernández Sampieri Robert et.al, porque son varios autores, y entre paréntesis 2010. Y su libro habla de metodología de la investigación, coma, quinta edición. Punto, México, DF. ¿Qué significa DF? Distrito Federal. D.F. en mayúscula, coma, país, en este caso México, y la editorial MC Grau, Grab, porque se pronuncia Grab Hill. Listo. Corriges si lleva tilde. Y tenemos al autor, en este caso, Caseng, Solís Predi, año 2017, punto, la guía práctica para elaborar plan de tesis. Morzán es la editorial, Lima, Perú. Y tenemos también al autor Sánchez, H. y Reyes, ¿no? Según el ejemplo aquí, pues con dos autores, 2002, 2002 es el año, cierro paréntesis, punto, metodología y diseño de la investigación. Metodología
y diseño de la investigación. Lo bonito de Word es que te corriges si por ahí cometes algún error, que tú sepas que está mal escrito, pues lo puedes corregir, ¿no? Si tú ves que es correcto, le dices simplemente ignorar u omitir, en este caso. Ya, muy bien. Y esto es de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Bien, ya está. Entonces, ahí hemos hecho nuestro ejemplo, ¿sí? De algunas referencias que debemos de considerar, sobre todo cuando estamos redactando, ¿no? Algunas bibliografías que hay que de repente colocar en una investigación. Ya, esto por ser poquito lo voy a bajar control enter para que pase a la siguiente página. Y así es como debe de quedar el documento, solo que hay una opción acá que hay que activar que se llama la opción de vista, panel de navegación, y obviamente para crear nuestra tabla de contenido tiene que tener sus referencias, ¿ya? Por ejemplo, aquí referencias bibliográficas está bien. Acá dice observación sobre la ciudad. Ya, este de aquí, por ejemplo, esto de acá que habla de observación sobre la ciudad, esto no se debe demostrar. Entonces nos vamos aquí a la opción que dice referencias y le decimos no mostrar tabla de contenido. O sea, aquí no mostrar, no tiene nivel. Todos los demás tienen nivel, ¿no? Este, por ejemplo, son niveles, ¿no? Nivel 1, todo es nivel 1. Están ya referenciados artículos, ¿no? Por ejemplo, en artículos creo que le puse 2 puntos, le voy a quitar los 2 puntos. Y aquí en referencias continuadas también le voy a quitar los 2 puntos. Este va a ser mi índice. Entonces, estas son las observaciones, ¿no?, que hemos estado trabajando. Ya, así queda el documento. Una vez que ya tú has configurado todo, tu índice está ok, verifica, hay que crear justamente esta tabla, ¿no? Pero esa tabla se crea automáticamente, pero hay un detalle, profesor, ya nosotros hemos agregado varios elementos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Debo de actualizar la tabla. Pero cuando tú le dices actualizar tabla, atención, te salen 2 opciones. Te dice, ¿quieres actualizar solo el número de páginas o quieres actualizar toda la tabla? En este caso, yo le voy a decir que actualice toda la tabla. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que se agregue todos los elementos. O sea, todos estos elementos que están acá se tienen que actualizar en mi tabla. Entonces, en este caso me conviene la última opción. Le digo actualizar toda la tabla. ¿Y qué pasó? Mira, automáticamente Word me creó mi tabla de contenido. Que obviamente yo lo tengo que ordenar, pues, ¿no? Porque lo crea de esa manera, pero yo tengo que ordenarlo en el sentido de que, por ejemplo, esto que dice observación, yo aquí con la reglita lo voy a alinear, voy a decir, mira, esto tiene que estar un poquito más acá, ahí más o menos, y de alguna manera, pues, voy a tener que alinear mejor, ahí está, ¿no? Porque estoy trabajando con romanos, entonces tiene que haber una ligera separación. Ahora sí. Y esto que está acá lo señalo, mira, y con la regla, mucho cuidado, con mucho cuidado, trato de esto alinearlo de esa manera. Ahí está. Simplemente lo mueves con la regla. Todo esto tiene que tener un mismo tipo de fuente. Seleccionas, importante, le pones Bookman, tamaño 12. Y si bien es cierto, está en negrita, lo cual está bien.
Entonces le pongo negrita para que la numeración de la página también quede en negrita, ¿correcto? Pero algo que no quiero que se vea son estos puntos. Si yo desactivo, va a quedar estos puntos. Yo no quiero que se vean esos puntos. ¿Cómo hago para que no se vea, profesor? Fácil, le pones color de letra blanco. Así de fácil. Blanco, blanco, blanco. Y de esa manera nadie va a saber de que esos puntos existen. Entonces yo ahora hago eso para todo. Color blanco también aquí, color blanco aquí, blanco por acá, color blanco por acá, blanco por acá. Acá también de la misma manera le das colorcito blanco para que no se vea. Y listo, eso es todo. Una vez que ya terminas, ¿no? Desactivas y ahí está, así tiene que quedar. Ahora, ¿qué hago? Guardo el archivo, le digo guardar y voy a generar el archivo en formato PDF. Tecla F12, ¿ya? Atentos, y le pones aquí archivo en formato PDF. Le das guardar, me dice y existe, ¿quieres reemplazarlo? Sí. Acepto. Y espero que Microsoft Word genere el documento, mira, ahí está, en formato PDF. Así es como debe de quedar el documento. La tabla de contenido no debe salir a error. Ya, más o menos esa es la idea. Tiene su título. Ahí está, normas para trabajos académicos, curso de ofimática, nombre del docente, año 2024. Y ahí está el índice. Mira, este índice lo hemos generado desde Word, de forma automática. ¿Sí? Y lo bonito es que no se ve, pues. Ahora, al estar en formato PDF, ¿qué significa? Que si yo hago clic, mira, me lleva inmediatamente al texto donde hemos redactado. Todo está vinculado, ¿no? Ahí está. Así es como te debe de quedar. Esto se llama encabezado de página. No le hemos puesto en negrita, no es en negrita, sin negrita. Y el resto, mira, tal cual, toda la información, ¿no? Acerca de estas normas. Son más o menos 10 páginas lo que debes de generar con este documento, donde habla pues de las normas, ¿no? Las referencias, algunas observaciones, cómo es el tema de las abreviaturas en la norma Vancouver, algunas referencias cuando son continuas, y he dado algunos ejemplos, hemos dado algunos ejemplos de la norma AP, ¿no? De cómo citar autores que son de libros, de referencias metodológicas, y también en la norma APA, lo que son referencias especializadas, y finalmente un ejemplo de cómo sería una página web o una referencia electrónica, cuál es el formato que debemos de manejar. ¿Bien? Entonces, más o menos así es como debe de quedar el documento. ¿Ok? Bien, a ver. Acá tenemos un punto que dice observaciones sobre la ciudad. Ya, eso que dice observaciones sobre la ciudad, ya, ese punto me parece que está acoplándose y que no debería estar allí. Estamos, entonces la pregunta del profesor, ¿y qué hago si es que este punto, ¿sí? Hay un punto que se está acoplando, profesor? Por ejemplo, acá no dice observaciones sobre la ciudad, pero ese observaciones sobre la ciudad es básicamente una observación que se está, digamos, dando, pero en la parte final de nuestro documento, ¿no? Teníamos observaciones sobre el nombre, teníamos observaciones sobre el título, observaciones sobre la ciudad. Esto no debería estar, ¿no? Pero se ha acoplado, está mal. Tenemos que corregir. Vamos a corregir, a ver, ¿qué pasó? Entonces verificamos. Esa observación es la observación, en este caso, D. Ahí dice, ¿no? Observaciones sobre la ciudad, ¿no? Ahí está, miren. Esto ya lo hemos redactado. Pero al parecer, en el documento,
como que aquí se hubiera duplicado, lo cual está mal, ¿no? Entonces, esto aquí no va. ¿Qué hacemos? Fácil, simplemente lo borramos porque esto debe terminar única y exclusivamente acá. ¿Qué hacemos? Borrar. Listo, 8 páginas, no más, ¿ok? 8 páginas. Muy bien. Entonces ya hemos corregido, guardamos nuevamente, no problem, digo menú archivo, guardar para guardar nada más los cambios, ya está. Y nuevamente pulsamos la tecla F12 para generar el archivo en formato de PDF. Me dice que ya existe, desea reemplazarlo, digo que sí. Ya ahí está. Ahora sí. Verifico, mira, mi índice. Vamos a la última parte y ahí termina. ¿Ves? Ya no hay más. Entonces, al parecer, en la redacción, y hay que tener cuidado, se había acoplado. O sea, no se tiene que acoplar, tiene que quedar así, tal cual. ¿Ok? Ahí está. Sí te debe de quedar más o menos el documento de 8 páginas, con todas las observaciones que hemos ido redactando, ¿sí? Dentro del presente documento que habla específicamente sobre las normas, ¿no? Para trabajos académicos tanto en Vancouver como también en la norma APA, ¿no? En realidad son 9 páginas para ser exacto. Y claro, la carátula no lo estoy contando, ¿no? La numeración son 8 más 1 la carátula, pues 9. Ahí está. Así es como te debe de quedar el documento, ¿no? Con todas las observaciones que hemos dado. Muy bien. Esta entonces sería nuestra actividad, ¿no? Asincrónica, que es parte de la evaluación de proceso, la EP1. Vas a desarrollar entonces el presente documento que hemos explicado el día de hoy. Ves las 2 videograbaciones, ¿sí? La 501 y la 502, para que puedas de esa manera concluir con el archivo. Recuerda que es un solo archivo el que hay que redactar y lo guardas en formato PDF, ¿ok? Lo vas a cargar directamente sobre la actividad configurada en la semana 5, que está como evaluación. Colocas allí el nombre, en este caso tus apellidos y nombres, seguido del código de tu sección. ¿Ya? Hay que colocar esos datos, el código de la sección, los apellidos y nombres. Recuerda que no se va a aceptar su entrega por mail interno. La fecha límite de entrega es hasta el domingo 10 de marzo de 2024, hasta las 23:59. Repito, la evaluación del proceso no se va a aceptar su entrega por mail interno. Tienes que entregarlo directamente sobre la actividad y colocas allí en el nombre del archivo el siguiente formato, ¿no? Código de tu sección, seguido de tus apellidos y nombres. Y subes tu evaluación de proceso. Muy bien, resumen, llegamos así a la parte final. Conociendo entonces la herramienta de Microsoft Word, te va a permitir organizar las referencias y también las citas bibliográficas que puedes tú estar trabajando en un documento. Bien, con respecto a la metacognición, lo que hemos aprendido el día de hoy básicamente es el manejo de documentos en Word a través de una carátula, la generación de tabla de contenido de forma automática, y hemos aplicado el tema de los formatos, ¿no? La alineación, la sangría, el interlineado, ¿ok? Y la opción de copiar formato que también nos ha servido. No considero que esto sea difícil, pero sí hay que tener el cuidado del caso para poder configurar correctamente. ¿Y esto para qué te va a servir? Al margen de la configuración es el tema de la técnica, ¿no? La técnica de poder citar o referenciar un documento, un libro, ¿no? De repente en algún trabajo de investigación que tú necesites hacer. Ahora, eso no significa que también tú recurras a Internet. En Internet también está la norma APA y la norma Vancouver, donde te detalla específicamente cómo hacerlo. Simplemente hay que tener el cuidado del caso con la estructura y colocarlo eso en nuestros documentos de investigación. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta o consulta. ¿Estamos claros? ¿Cuestiones? Todo claro, profesor. Ok, Todo muy claro, bien, profesor. jóvenes. Ok, excelente. Bien, señores, hemos llegado entonces así a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. La actividad está sencillo, es un solo archivo. Por favor, desarrollarlo y entregarlo dentro del plazo que se ha configurado en la plataforma.
Bien, señores, si no hay ninguna otra pregunta o observación, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Gracias, profesor. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches.